mi hermana gemela me inculpó de un delito y mis padres la apoyaron. Me llamo Ailey y tengo 25 años. Mi historia familiar es complicada y llena de heridas emocionales profundas. Crecí con dos hermanos mayores, Hunter, de 30 años, y Harold, de 28. También tengo una hermana gemela llamada Heidi, aunque actualmente estamos completamente distanciadas. En estos momentos, solo mantengo comunicación con mis hermanos varones. Hace años que corté todo contacto con mis padres, quienes tienen 60 y 56 años respectivamente. Jamás imaginé que llegaría el día en que intentarían volver a mi vida y, menos aún, de la manera en que lo hicieron. Durante años, fantaseé con el momento en que mis padres intentarían reconectarse conmigo. En mis ensoñaciones, visualizaba cómo sería esa primera llamada o encuentro después de tanto tiempo separados. Invariablemente, estos escenarios culminaban con ellos disculpándose sinceramente por el daño que me causaron y por haber saboteado mi futuro. Ni en mis imaginaciones más descabelladas anticipé que, cuando finalmente llegara ese momento, encontrarían nuevas formas de lastimarme. Desde el principio, mis padres fueron transparentes en su deseo de tener solo 3 hijos. Habían planificado meticulosamente una vida familiar con 3 descendientes, y toda su mentalidad giraba en torno a esa expectativa. Sin embargo, la naturaleza tenía otros planes. La llegada de Heidi y yo como gemelas trastocó por completo su visión perfectamente estructurada. Rápidamente, se estableció una cruel dinámica familiar donde una de nosotras, específicamente, yo, era considerada como la extra, la que no debería estar allí. Aunque nunca lo expresaron con palabras directas, cada día de mi vida me hicieron sentir como una intrusa en su familia ideal. Debo ser justa y aclarar que este trato discriminatorio provenía exclusivamente de mis padres. Mis hermanos mayores siempre mantuvieron una relación cercana y protectora conmigo, brindándome el apoyo emocional que tanto necesitaba. Honestamente, no sé qué hubiera sido de mí sin su presencia reconfortante, tanto dentro como fuera de aquella casa disfuncional. La discriminación comenzó a manifestarse desde muy temprana edad, especialmente en aspectos cotidianos como la compra de ropa y juguetes. Invariablemente, Heidi tenía el privilegio de elegir primero lo que deseaba, mientras que yo debía conformarme con lo que ella descartaba. Cuando mamá preparaba el almuerzo, considerando las preferencias de cada hijo, las de Heidi siempre tomaban precedencia sobre las mías. Para nuestros padres, las gemelas éramos percibidas como una única entidad, pero esa entidad estaba completamente definida por Heidi. Todo giraba en torno a ella y sus deseos, mientras yo permanecía invisible. El dolor emocional era devastador. Alrededor de los 7 u 8 años, mis hermanos comenzaron a percibir la injusticia de la situación. Por razones que aún hoy no comprendo completamente, esta dinámica familiar los afectó profundamente. En respuesta, se esforzaron por incluirme en sus actividades y mostrarme el afecto que mis padres me negaban. Para ellos, yo era simplemente Ailey, su hermana menor, no la otra gemela, o la no Heidi, como me etiquetaba mis padres. Heidi, por su parte, se regocijaba en toda la atención recibida, absorbiéndola como si fuera un elixir vital. Su sed de protagonismo era insaciable, y con el tiempo, la situación se tornó aún más extrema. Mientras ella florecía bajo el constante favoritismo, yo me retraía. La relación entre Heidi y nuestros hermanos era prácticamente inexistente. En las raras ocasiones en que interactuaba con ellos, su actitud era condescendiente y autoritaria. Habiendo sido tratada como una princesa toda su vida, esperaba que Hunter y Harold le rindieran el mismo nivel de pleitesía, algo que ellos nunca estuvieron dispuestos a hacer. La dinámica natural entre hermanos, especialmente con hermanos mayores, requiere cierta reciprocidad y respeto mutuo, conceptos aparentemente ajenos para Heidi. En el ámbito académico, ambas manteníamos un desempeño similar durante la primaria. Sin embargo, al llegar a la preparatoria, sus calificaciones comenzaron a declinar, posiblemente debido a su intensa vida social y participación en actividades extracurriculares. Por mi parte, mantuve un rendimiento académico consistente e incluso mejoré mis notas, especialmente después de que mis hermanos partieron a la universidad. El estudio se convirtió en mi refugio, mi manera de sobrellevar la soledad que sentía en casa tras su partida. Además del estudio, encontré consuelo en el voluntariado en un refugio local. La verdadera crisis estalló cuando llegó el momento de aplicar a las universidades. Siendo completamente objetiva, el currículum de Heidi era más impresionante que el mío, gracias a sus numerosas actividades extracurriculares, aunque yo mantenía un promedio académico ligeramente superior. Ambas aplicamos a la misma universidad prestigiosa y,
y sorprendentemente, ambas fuimos aceptadas. La noticia, que debería haber sido motivo de celebración familiar, generó una extraña tensión en casa. La perspectiva de compartir la universidad con Heidi me resultaba desalentadora, y percibí que mis padres también estaban incómodos con la situación. Su descontento parecía emanar del hecho de que yo hubiera logrado el mismo nivel de éxito que su hija favorita. La ironía suprema fue que yo obtuve una beca completa, mientras que Heidi no. Nuestra vida universitaria tomó rumbos completamente diferentes. Desde el primer día, Heidi se sumergió de inmediato en la cultura de las fiestas y la vida social intensa, mientras que yo nunca encontré atractivo en ese estilo de vida. Las cosas se precipitaron hacia el desastre más rápido de lo que cualquiera hubiera podido anticipar. Una noche, apenas unos meses después de iniciar las clases, recibí una llamada frenética de Heidi. Entre sollozos, me dijo que había cometido un error terrible y necesitaba mi ayuda urgentemente. Vale la pena mencionar que esta era apenas la tercera vez que hablábamos desde que comenzamos la universidad. Preocupada por su estado emocional, le pregunté qué había sucedido. Ella insistió en que no podía explicar por teléfono y me rogó que fuera a su dormitorio. Cuando llegué, la encontré visiblemente alterada, lo que despertó mi compasión genuina. En ese momento, no tenía idea de que estaba a punto de ser víctima de una traición que cambiaría el curso de mi vida. Entre lágrimas, me relató que había estado en una fiesta con sus amigos, donde todos habían bebido en exceso hasta quedar prácticamente inconscientes. Siendo aparentemente la menos afectada del grupo, sus amigos la designaron como conductora designada. Sin embargo, ella también estaba considerablemente ebria y perdió el control del vehículo, estrellándose contra una estación de servicio. Al día siguiente, estaba aterrorizada ante la perspectiva de tener antecedentes penales. Cuando le pregunté si había informado a nuestros padres, me dijo que sí, pero que estaban furiosos y no quería hablar más con ellos. Decidí salir a tomar aire fresco y comer algo para calmarse. En mi ingenuidad, no noté que se llevó mi billetera consigo cuando salió. Lo que siguió fue una traición tan calculada que ni siquiera mis peores enemigos la habrían concebido. Permanecí con ella toda la noche, preocupada por su estado emocional. Cuando finalmente regresó después de una larga ausencia, parecía notablemente más tranquila. Regresé a mi habitación sin sospechar lo que había puesto en marcha. La mañana siguiente, recibí una citación urgente del director de mi departamento. Al llegar a su oficina, me encontré con la presencia inesperada de oficiales de policía. Inicialmente, pensé que buscaban a Heidi, pero pronto descubrí que yo era su objetivo. Me acusaron de conducir en estado de ebriedad la noche anterior y me informaron que la universidad había iniciado una investigación disciplinaria en mi contra. Completamente aturdida, intenté explicar que se trataba de un error de identidad, que la conductora había sido mi hermana gemela. Sin embargo, los oficiales me informaron que la infractora se había identificado como Ailey Porter y había mostrado una identificación que lo confirmaba. En ese momento, todas las piezas encajaron en un puzzle macabro. Heidi había orquestado toda la situación. Me había llamado fingiendo necesitar apoyo emocional, pero su verdadero propósito era usar mi identificación para eludir las consecuencias de sus actos. Al regresar esa noche, me había persuadido para que bebiera alcohol, asegurándose así de que cualquier prueba de alcoholemia que me realizaran resultaría positiva. Supliqué a las autoridades que comprendieran la verdad, pero mi explicación les pareció demasiado rebuscada para ser creíble. Después de liberarme, intenté contactar desesperadamente con Heidi, pero no respondió. En mi desesperación, llamé a nuestros padres, solo para descubrir que habían alcanzado nuevos niveles de crueldad. Me explicaron que necesitaba entender que la carrera de Heidi se arruinaría si no la ayudaba, especialmente considerando que ella había acumulado préstamos estudiantiles, mientras yo gozaba de una beca completa. Su lógica retorcida sugería que yo tenía la obligación moral de sacrificarme por mi hermana. La frialdad de su respuesta fue como una serie de bofetadas en pleno rostro, una humillación pública que exponía la profundidad de su favoritismo tóxico. Estaban dispuestos a permitir que me castigaran por un delito que no había cometido, argumentando que las consecuencias serían más devastadoras para Heidi que para mí. La injusticia de su razonamiento era abrumadora. Terminé la llamada y contacté inmediatamente a Harold, quien reaccionó con una furia justificada. Me prometió intervenir con nuestros padres, pero mientras tanto, me aconsejó mantenerme firme en mi verdad y no ceder ante la presión. Me aseguró que me ayudaría a resolver la situación. Desafortunadamente, los eventos se precipitaron antes de que pudiera implementarse cualquier solución. En menos de una semana,
Fui expulsada de la universidad por motivos disciplinarios. Ese día marcó la muerte simbólica de mis padres y mi hermana en mi vida. Aunque me esperaban en casa, no tenía nada más que decirles. Me refugié en casa de Hunter y redacté una carta detallada a la universidad explicando la verdad de lo sucedido. Aunque sabía que probablemente no revertiría su decisión, sentía la necesidad de dejar constancia de los hechos para posible referencia futura. Corté todo contacto con mis padres, ignorando sus intentos de comunicación. Mis hermanos se convirtieron en mi único apoyo durante este periodo oscuro. Según me han contado, y honestamente, no indago demasiado en el tema, enfrentaron duramente a nuestros padres y se aseguraron de que tanto la familia extendida como sus círculos sociales conocieran la verdad de lo sucedido. Aparentemente, esto resultó en cierto ostracismo social para mis padres dentro de la comunidad. Hunter y Harold también redujeron significativamente su contacto con ellos, argumentando que, si nuestros padres solo querían ser padres de Eddie, simplemente estábamos concediendo su deseo. Hunter me ofreció hospitalidad incondicional durante varios meses. Aunque conseguí un trabajo, se negó a aceptar cualquier contribución económica de mi parte, insistiendo en que ahorrara para mis futuros estudios universitarios. Al año siguiente, retomé mi educación superior. Irónicamente, este giro dramático en mi vida resultó beneficioso a largo plazo. Aunque el proceso fue doloroso, pude estudiar lo que verdaderamente me apasionaba. Y aunque tuve que solicitar algunos préstamos, la ausencia de Eddie me permitió vivir y desarrollarme en mis propios términos. Así que, a pesar de tener un año perdido y una expulsión inexplicada en mi currículum, logré graduarme en el campo que amo y encontré un trabajo gratificante. Me gradué hace 2 años y obtuve una excelente posición laboral inmediatamente después. El trabajo está en el extremo opuesto del país, lo que implicó un cambio significativo, pero ha resultado ser una decisión acertada. He estado trabajando durante los últimos 2 años, y mi vida profesional prospera. Eddie y mis padres ocasionalmente intentan establecer contacto, pero mantengo mi posición de no responder. He avanzado en mi vida y ya no los necesito en ella. Son ellos quienes cargan con la culpa por lo que sucedió, son ellos quienes anhelan una reconciliación. Hunter y Harold mantienen un contacto mínimo con ellos y me mantienen informada cuando lo solicito, pero nuestras conversaciones familiares se limitan a nosotros 3. Mis hermanos respetan mi privacidad y nunca comparten información sobre mi vida con ellos, entendiendo que es mi única petición. Sin embargo, hace unos días, experimenté una situación surreal. Mis padres aparecieron en mi puerta a las 5 de la mañana. Me tomó 2 días procesar que realmente estaban allí, pero su audacia confirmó que no era un sueño. Alegaron que había pasado tanto tiempo desde nuestra última comunicación que me extrañaban intensamente y lloraban cada noche, por lo que decidieron venir a verme personalmente. Cuando les pregunté cómo habían obtenido mi dirección, afirmaron que Hunter se las había proporcionado. Inmediatamente llamé a mi hermano para reclamarle, pero él juró no haberles dado esa información. Les mostré la llamada y les exigí que aclararan la verdad o los echaría sin contemplaciones. Aunque planeaba expulsarlos de todos modos, necesitaba saber quién había revelado mi ubicación. Intentaron manipularnos tanto a Hunter como a mí, pero en el fondo sabía que él jamás traicionaría mi confianza. Después de varios minutos de evasivas, les di un ultimátum: tenían 15 minutos para revelar la verdad o serían expulsados de inmediato. Me alarmó notar que habían traído numerosas maletas, aparentemente planeando establecerse en mi casa. No comprendía qué les había dado esa impresión, pero tenía claro que no eran bienvenidos bajo ninguna circunstancia. Cuando intentaron nuevamente restarle importancia al asunto entre risas nerviosas, cumplí mi amenaza y comencé a sacar sus maletas una por una. Solo entonces, al ver la seriedad de mis acciones, admitieron la verdad: habían estado acosándome en redes sociales durante meses usando perfiles falsos. Así habían conseguido mi dirección. Aunque me pareció sospechoso que pudieran obtener una dirección exacta mediante redes sociales, estaba demasiado exhausta para profundizar en el tema. Siendo sábado de madrugada, les informé que dormiría un par de horas más y les permití permanecer brevemente, pero después deberían marcharse definitivamente. Les concedí el tiempo mientras dormía para buscar alojamiento alternativo o reservar transporte a donde decidieran ir, pero dejé claro que mi hospitalidad no se extendería más allá. Intentaron protestar, pero simplemente subí a mi habitación y cerré con llave. Aunque me preocupaba que pudieran sustraer algo, en ese momento mi necesidad de descanso prevalecía. Solo quería dormir antes de proceder con su expulsión. Al despertar, descubrí que se habían instalado cómodamente y habían comenzado a desempacar,
convirtiendo mi sala en un caos. Aunque me sentía más descansada y pude mantener mejor la compostura que en la madrugada, les pregunté directamente qué les había hecho pensar que podrían establecerse en mi casa. Inicialmente divagaron con frases trilladas como, te extrañamos, y, es momento de superar el pasado y reunirnos como familia, pero no me dejé convencer. Ante mi insistencia, mi madre finalmente se derrumbó en un llanto descontrolado que resultaba desconcertante de presenciar, ya que sus palabras eran incomprensibles entre sollozos. Me dirigí a mi padre, exigiendo una explicación. Reveló que habían sido desalojados de su propia casa y no tenían dónde vivir. Incrédula, le pedí que explicara cómo era posible que los hubieran expulsado de su propiedad. La historia que emergió fue una crónica de malas decisiones y consecuencias inevitables. Aparentemente, años atrás en la universidad, Eddie se había involucrado con personas problemáticas que la llevaron por un camino destructivo, resultando en su expulsión académica. Prometió enderezar su vida y se matriculó en otra universidad, pero sin becas debido a sus antecedentes penales. Esta parte la murmuraron, provocando que yo escupiera el agua que bebía. En su desesperación por ayudar a Eddie, mis padres accedieron a alquilar un piso de su casa a una pareja que ella les presentó. Aunque les parecieron sospechosos desde el principio, confiaron en el juicio de Eddie. Estos inquilinos resultaron ser extremadamente problemáticos, fumaban marihuana constantemente en el primer piso, organizaban fiestas escandalosas, y cada vez que mis padres intentaban quejarse, Eddie intervenía defendiéndolos por ser sus amigos. La situación se deterioró hasta el punto en que la casa se volvió inhabitable para mis padres. Hace 3 meses, mi madre sufrió una crisis de salud debido a la exposición constante al humo de marihuana, lo que los llevó a abandonar temporalmente la propiedad, dejando a Eddie a cargo de resolver la situación. Una decisión que resultaría catastrófica. Confiaron en que una severa reprimenda motivaría a Eddie a asumir responsabilidad por sus acciones. Sin embargo, ella los traicionó de manera impensable. Al regresar la semana anterior, encontraron las cerraduras cambiadas y a la pareja instalada permanentemente en la planta baja. Eddie no respondía a sus llamadas, y cuando amenazaron con involucrar a la policía, descubrieron la verdad devastadora: Eddie había vendido toda la propiedad a sus amigos, presumiblemente mediante documentos falsificados. Cuando les pregunté por qué no presentaban una denuncia formal contra Eddie y sus cómplices, argumentando que la falsificación de documentos es un delito grave que conlleva pena de prisión, se mostraron incómodos. Admitieron que, conociendo las consecuencias legales que enfrentaría Eddie, habían optado por buscarle ayuda psicológica en lugar de proceder legalmente. Mientras tanto, habían decidido unilateralmente que se alojarían conmigo. Me quedé atónita ante su descomunal falta de perspectiva. Les recordé cómo, años atrás, me habían obligado a asumir la culpa por otro de los delitos de Eddie, y ahora, en lugar de hacerla responsable por un crimen aún más grave, nuevamente buscaban una salida fácil a costa de otros. Cuando finalmente respondieron, fue para pedirme compasión, argumentando que Eddie siempre había sido una niña problemática y que, como padres, tenían la obligación de apoyarla en sus desviaciones en lugar de echarla a los lobos. Le señalé la hipocresía de su posición. Nunca me habían mostrado ese nivel de apoyo a mí, incluso cuando no había cometido ninguna falta. Era evidente por su discurso que solo estaban interesados en ser padres de Eddie, no míos. Y ya que ellos no me consideraban verdaderamente familia, yo no tenía ningún reparo en echarlos a los lobos. Les comuniqué sin ambigüedades que no eran bienvenidos en mi casa. Su situación de desamparo era resultado directo de sus propias acciones. Habían permitido que la situación escalara hasta este punto y, aún ahora, se negaban a hacer que Eddie enfrentara las consecuencias de sus actos. Por lo tanto, su predicamento era enteramente su responsabilidad. Les advertí que debían marcharse antes de que me viera obligada a llamar a la policía. Intentaron manipularme emocionalmente una vez más, pero les aseguré que no sentía ninguna simpatía por su situación. Aunque continuaron haciendo muecas y riendo nerviosamente, persistieron en sus intentos de hacerme reconsiderar, alegando que no tenían otro lugar a donde ir. Me mantuve firme, ese no era mi problema. Les recordé que tenían otros hijos a quienes recurrir, pero para mí estaban muertos y no recibirían mi ayuda sin importar sus circunstancias. Se marcharon con una expresión de derrota absoluta. Han pasado 3 días desde entonces, y he experimentado frecuentes dolores de cabeza. No han intentado contactarme nuevamente, lo cual agradezco, pero no puedo evitar preguntarme ocasionalmente sobre su paradero actual.
guión bajo 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 gui. Actualización 1. A pesar del poco tiempo transcurrido desde mi último relato, tengo una actualización significativa que compartir. Ayer recibí una llamada de Hunter que arrojó luz sobre los acontecimientos más recientes. Como había anticipado, nuestros padres aparecieron sin previo aviso en su casa después de que los expulsé de la mía. Previamente, había alertado tanto a Hunter como a Harold sobre la situación. Aunque Harold, por fortuna, vive lo suficientemente lejos como para estar fuera del alcance de esta crisis familiar. Según me relató Hunter, nuestros padres no perdieron tiempo en desplegar su narrativa lastimera, pero con un giro particularmente hiriente, ahora me presentaban como la villana de la historia. No solo me acusaban de haberlos echado despiadadamente a la calle, sino que utilizaban la situación para justificar retrospectivamente su favoritismo hacia Eddie, argumentando que mi supuesta crueldad actual validaba sus prejuicios sobre mi carácter. Hunter, con su característico sarcasmo mordaz, murmuró que Eddie había demostrado ser una persona mucho peor al robarles literalmente su casa, pero incluso ante esta realidad innegable, nuestros padres persistían en defenderla. La frustración en la voz de Hunter era palpable. La situación se tornó especialmente tensa debido a la presencia de Sia, la novia de Hunter, con quien comparte vivienda. Sia, conocida por su personalidad directa y su nula tolerancia hacia los dramas innecesarios, se mostró particularmente indignada por la presunción de nuestros padres al presentarse sin anuncio previo, maletas en mano, esperando ser acogidos. Con su característica franqueza, Sia los confrontó directamente sobre la duración prevista de su estancia. Las respuestas evasivas de nuestros padres, estaremos aquí por un tiempo, solo un par de días, no hicieron más que aumentar su irritación. Cuando insistió en obtener una fecha concreta para poder planificar adecuadamente, finalmente revelaron su verdadera intención, planeaban quedarse indefinidamente, esperando que Eddie entrara en razón y les devolviera el acceso a su casa. Esta confesión fue precisamente la apertura que Sia esperaba. Con una brillante maniobra psicológica, comenzó ofreciéndoles aparentemente una solución generosa: podrían quedarse todo el tiempo necesario hasta que se resolviera su situación. Apenas habían comenzado a expresar su alivio cuando Sia reveló la condición fundamental de su oferta. Mi madre, intentando asegurar su posición, se apresuró a prometer que serían huéspedes modelo, mantendrían la limpieza, respetarían la privacidad de la pareja e incluso tolerarían cualquier festividad nocturna. Sia respondió con una risa que dejaba entrever que no estaban comprendiendo su verdadera intención. Su condición era simple pero contundente: solo podrían quedarse si presentaban formalmente cargos contra Eddie y tomaban medidas legales activas para recuperar su propiedad. Hunter me describió cómo el color abandonó sus rostros, como si hubieran recibido una puñalada emocional. Intentaron argumentar que tal exigencia era cruel e imposible de cumplir, pero Sia se mantuvo inflexible. Les explicó con claridad meridiana que les estaba ofreciendo no solo un techo, sino también una oportunidad de hacer lo correcto. La decisión era enteramente suya: podían elegir proteger a Eddie, pero entonces deberían asumir las consecuencias de esa elección sin culpar a sus otros hijos. Previsiblemente, rechazaron la oferta. Declararon que preferían enfrentar la indigencia antes que traicionar a su hija, una respuesta que Sia acogió con una felicitación sardónica antes de mostrarles la puerta. La admiración en la voz de Hunter al relatarme la actuación de Sia era evidente, y comparto plenamente su sentimiento: es una mujer extraordinaria. Hunter admitió desconocer el paradero actual de nuestros padres y me advirtió sobre la posibilidad de que intentaran regresar a mi casa. Me aseguró algo que ya sabía: lo profundamente arraigado que está su favoritismo tóxico hacia Eddie. Incluso ante la perspectiva de quedarse sin hogar, su prioridad sigue siendo protegerla de las consecuencias de sus acciones criminales, sin importar el costo personal o el daño causado al resto de la familia. Guión bajo 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 gui. Actualización 2. La situación ha dado un giro dramático y, en cierta manera, inevitable. A pesar de la resistencia inicial de mis padres a tomar acciones legales, finalmente se vieron obligados a presentar cargos formales contra Eddie y sus cómplices. El catalizador no fue una súbita comprensión de lo correcto, sino la intervención decisiva de la Asociación de Residentes, que, hartos de la situación, decidieron tomar cartas en el asunto. Aunque no tengo todos los detalles específicos del proceso legal en curso,
Tengo entendido que Eddie enfrenta consecuencias muy serias por sus acciones. La dinámica familiar ha evolucionado hacia un silencio que, honestamente, resulta liberador. Mis padres han cortado comunicación con Hunter y Harold, lo cual, lejos de ser una pérdida, nos produce un sentimiento compartido de alivio. Es como si finalmente pudiéramos respirar sin el peso constante de su drama tóxico. En un giro irónico de los acontecimientos, Eddie intentó establecer contacto con Hunter, suplicándole que intercediera ante nuestros padres para hacerlos entrar en razón. Su petición fue recibida con el silencio que merece. Hunter ni siquiera se ha molestado en responder. Este es el último capítulo que conocemos de esta saga familiar, y sinceramente, espero que permanezca así. El extraño vínculo simbiótico que existe entre Eddie y nuestros padres es casi patológico, y si no son capaces de reconocer lo disfuncional de su relación y cambiar, francamente, ya no es nuestro problema. He invertido años de esfuerzo incansable en construir mi vida actual, literalmente desde los cimientos después de que arruinaron mi futuro. Me he levantado de las cenizas que dejaron y he forjado mi propio camino. No tengo la más mínima intención de permitir que regresen y desestabilicen todo lo que he logrado con tanto esfuerzo. Ese tipo de manipulación y toxicidad ya no tiene cabida en mi vida. La lección que he aprendido a través de esta experiencia es clara: a veces, la verdadera familia no es la que te dio la vida, sino la que te ayuda a vivirla. En mi caso, mis hermanos Hunter y Harold, junto con Sia, han demostrado ser la familia que realmente merezco y necesito.